En Totus Podcast encontrarás contenido de diversa índole que seguro te va a proporcionar esos minutos de entretenimiento que nunca están de más. No hace mucho, en una de nuestras últimas kermés, a José y a mí nos dio por hablar de ciencia ficción. Sobre todo de películas y series sobre esta temática, llegando a la conclusión de que el séptimo arte se ha valido de grandes obras literarias para crear sus cimientos. Hola, José. Buenas, Antonio. O, por decirlo en otras palabras, que casi todo lo que vemos en la gran pantalla o en las pequeñas de los móviles sobre ciencia ficción viene de alguna novela del mismo género. Autores como Isaac Asimov, Arthur Clarke, Ray Bradbury, Robert Heinlein, George Wells, Ursula Le Guin escribieron grandes relatos de ciencia ficción y hasta algunos de ellos se les consideran visionarios. Como pasó con Julio Verne con su De la Tierra a la Luna, por ejemplo. Y hoy nos vamos a centrar en uno de esos escritores visionarios de ciencia ficción que es uno de los indispensables para quienes disfrutamos del género científico fantástico. Por eso decimos... ¡Ese Cádiz OE! Es así porque Philip Kindred Dick firmaba sus obras como Philip K. Dick, OE, un prolífico autor clave en el género de la ciencia ficción en los años 80. Escribió 36 novelas y 5 colecciones de cuentos entre 1952 y 1982, el año de su muerte. Su vida está llena de hechos que marcarían su estilo narrativo. Philip, que vino al mundo un 16 de diciembre de 1928 en Chicago, ya sufrió de niño uno de esos hechos que mencionaba, la muerte de su hermana melliza. Aunque esto sucedió cuando apenas contaba con 2 meses de vida, fue algo que le marcó tanto, hasta el punto de que el concepto de gemelo fantasma fue recurrente en su obra literaria. Philip creció en la época de esplendor para la ficción pulp. ¿Y qué es eso de la ficción pulp? Es un tipo de literatura que prosperó en Estados Unidos entre las décadas de 1920 y 1950. Eran historias que se publicaban en revistas baratas hechas de pulpa de madera, de ahí lo de pulp. No tenía nada que ver con el pulpo. No, José, no. Las revistas pulp tenían unas portadas muy llamativas, se podían distinguir fácilmente de las demás. Y las historias que contenían eran diversas, como los contenidos de Totus Podcast. Queda claro que la ficción pulp desempeñó un papel fundamental en la popularización de historias futuristas y exploraciones imaginativas de otros mundos y tecnologías avanzadas. La obra de Philip K. Dick, sin ir más lejos, son el claro ejemplo de que aquellas revistas fueron un semillero de creatividad. A los 12 años, en 1940, descubrió su primera revista del género, Stirring Science Stories, considerada como la culpable de encender su pasión por imaginar mundos alternativos. En esos primeros años de la década de los 40, su madre, Dorothy, se llevó al pequeño Philip a vivir a la ciudad de Berkeley. Allí ingresó en la escuela de Hillside y empezó a tener amigos que lo llamaban Jim Dick. La peculiar personalidad del joven Philip le proporcionó cierta popularidad. Se le tenía como un chico que ya destacaba por sus ideas originales. Su creatividad le impulsaba a leer revistas donde escribían autores como Isaac Asimov. Así que, a los 14 años, se lanza a escribir su primera novela, El regreso a Lilliput. Aunque el autor no la recuerda con mucho cariño, decía que era terrible. Por suerte para él, el manuscrito se perdió. Hoy día se duda de que llegase a completarla incluso. Sí se sabe, por correspondencia familiar, que había mecanografiado unas 70 páginas sobre una misma historia. Mucho más extenso que sus habituales colaboraciones escolares o sus composiciones poéticas. Esa mezcla de autocrítica y humor es una constante en la carrera de este escritor. Entre 1944 y 1946, Philip se sometió a un tratamiento psiquiátrico intensivo para tratar algunos problemillas psicológicos, entre ellos la agorafobia. También padecía taquicardia y se volvió dependiente de los medicamentos que le recetaban. Expertos de su obra aseguran que estas experiencias relacionadas con la salud mental influyeron posteriormente en esos temas distópicos de su obra literaria. Bueno, el caso es que Philip, con 18 años de edad, decidió abandonar el hogar de su madre, con quien había vivido desde el divorcio de sus padres, y se mudó a un apartamento compartido con artistas y poetas para demostrarle a su madre que podía arreglársela solo. Y no le fue mal. En 1947 comenzó a trabajar en un taller de venta y reparación de televisores, donde también se vendían discos. La música se convirtió en una gran pasión para él y mantuvo una presencia constante en todas sus obras. Después de ahorrar un dinerito, consigue mudarse a un buen apartamento y se inscribió en la Universidad de California para estudiar alemán y filosofía. Fue una época intensa para el escritor en lo personal. Conoció el amor, el desamor y el reenamoramiento en poco tiempo. Primero, en mayo de 1948, se casó con Janet Marlin, pero se divorciaron 6 meses después. Jamás volvieron a verse. Y en 1949 conoció a su segunda esposa, Cleo Apostolides, y se casaron en junio de 1950.
El matrimonio se mudó a la calle Francisco 1129 en Berkeley, una calle que estaba llena de gatos callejeros que eran mantenidos por la propia vecindad, y por un buen motivo. La zona estaba infestada de ratones. Fue en la década de 1950 cuando Philip comenzó a destacar en serio en el ámbito de la ciencia ficción. Publicaba relatos en revistas especializadas y desarrollaba un estilo propio, distintivo frente a otros autores del género de la época. Eso es. Justo a finales de 1951 renunció a su trabajo en aquel taller de venta y reparación de televisores, que también era una tienda de discos, como dijiste antes, y en junio de 1952 consiguió convencer a un hombre llamado Scott Meredith en Nueva York para que fuese su agente literario. Un mes después, en julio de 1952, logró publicar su primera historia, Beyond Lies the Whoop, Más allá yace el Whoop, en la revista Planet Stories. Este relato cuenta la historia de la tripulación de una nave espacial que encuentra a un animal llamado Whoop, que se asemeja a un cerdo. Deciden cocinarlo y descubren que el Whoop tiene habilidades telepáticas. Pocos años después, en 1954, terminó el manuscrito de su primera novela publicada, Solar Lottery, o Lotería Solar. Está ambientada en un mundo donde la lógica y los números dominan, basado en la estrategia militar de la teoría de juegos. En esta novela, el líder del gobierno mundial es elegido mediante una sofisticada lotería por ordenador. Es un proceso aleatorio que, en teoría, asegura que todo el mundo tenga la misma oportunidad de ser elegido. Esta elección por sorteo es televisada para entretener a la gente. A la vez que se sortea el puesto de líder mundial, también se sortea la designación de un asesino. Por desgracia para Philip y su mujer, la situación económica familiar era cada vez más precaria. Aunque a decir verdad, esto fue una constante en sus vidas. Se dice que el FBI contactó con el matrimonio para ofrecerles el puesto de informantes en México, pero por motivos éticos, Philip y su esposa rechazaron esa oferta. Mientras que, por un lado, el tema económico solo le estaba trayendo disgustos, por otro, en lo artístico, vivió una enriquecedora etapa de descubrimientos y desafíos. Una etapa que no solo cultivó su talento literario, sino que también cimentó relaciones importantes y, como acaba de decir Antonio, demostró una firme ética personal al enfrentarse a propuestas indecorosas. Eso es, José. La productividad de Philip entre 1951 y 1958 fue impresionante. Escribió y vendió alrededor de 80 cuentos. También escribió 11 novelas de ficción, aunque ninguna de ellas fue vendida en ese periodo, a excepción de la comentada Lotería Solar con Ace Books, una editorial que llevaba un par de años imprimiendo libros de bolsillo. Cuando tenía cerca de 30 años, en 1958, Philip y su esposa Cleo se mudaron de Berkeley a Punta Reyes, al norte de California. 5 meses después, se divorcian. ¿Y qué es lo que pudo pasar? Pues que nuestro protagonista conoció a Anne Williams Rubinstein, con la que se casa casi inmediatamente después del divorcio. Es en este punto cuando Philip decide que iba siendo hora de dejarse la barba. Que no dejen de escuchar, por cierto, el programa que le dedicamos a las barbas, que también tiene su historia. Todas sus experiencias personales, al menos las que consideró más significativas, claro está, marcaban una constante evolución en su creatividad literaria. Tenía una habilidad innata para transformar experiencias personales en elementos recurrentes de sus novelas. Por desgracia, como ya hemos dicho, durante los años 50 Philip mandó a las editoriales casi una docena de novelas que le fueron devueltas poco a poco. Los primeros años de la década de los 60 fueron terribles para el escritor. Empezó a padecer las secuelas de tomar anfetaminas, que según él le ayudaba a mantener un ritmo de trabajo de 60 páginas diarias. Estaba convencido de que esa era la velocidad creativa necesaria para no caer en la pobreza. Pero en 1963 le llegó el primer reconocimiento del sector literario. En concreto, recibió el prestigioso premio Hugo en honor a Hugo Gernsback, fundador de la revista Amazing, por su novela El hombre en el castillo. Una novela de la que se hizo una serie de éxito en el año 2015. La historia que da fuerza e interés a esta novela consiste en que describe cómo sería el mundo si los nazis hubiesen ganado la Segunda Guerra Mundial. La trama se sitúa en 1962, 15 años después del final de la guerra en 1947, y sigue la vida de varios personajes que viven bajo el régimen del Japón imperial y de la Alemania nazi, quienes gobiernan hasta los Estados Unidos. Aquel premio fue un oasis para Philip. Su matrimonio entró en una espiral de discusiones que acabó en divorcio, en 1964. Y como este hombre, al parecer, no sabía estar solo, decidió comprometerse con una joven de 21 años que había conocido ese mismo año, Nancy Hackett. Se casaron en 1966 y en 1967 tuvieron una hija a la que llamaron Isolda. Un año después, Philip publica una de sus novelas más conocidas, ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?, una obra que narra la crisis moral de un cazarrecompensas que persigue androides casi humanos en una versión futura de la ciudad de San Francisco, parcialmente desierta y afectada por la lluvia nuclear. Quizá haya oyentes que desconozcan esta novela, pero sí les suene la adaptación cinematográfica que se estrenó en 1982. Estamos hablando, por supuesto,
de la icónica Blade Runner, dirigida por Ridley Scott y protagonizada por Harrison Ford. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. En esos años, Philip escribió un cuento que también llegó al cine, con 2 versiones distintas. El título del cuento, publicado en 1966, es Podemos recordarlo todo por usted. Que dicho así puede que a mucha gente no le suene, pero si hablamos de desafío total, la cosa cambia, ¿a que sí? Sea cual sea tu nombre, prepárate para una sorpresa. Tú no eres tú, eres yo. No me digas. Se acercaba la década de los 70 y las cosas no iban mejor. Philip seguía enganchado a las anfetaminas y empezó a sufrir prolongadas crisis nerviosas. En 1970, tras una hospitalización por una pancreatitis que casi le costó la vida, su esposa, Nancy, lo abandonó llevándose consigo a su hija Isolda. Este fue un periodo verdaderamente oscuro para el escritor. Depresión, desesperación, adicciones, hasta que se enamoró de otra joven, Casey Demuel. Tampoco es que el amor fuese algo que centrara al bueno de Philip. Es verdad, el 17 de noviembre de 1971, alguien irrumpió en su casa para robar comida. Philip se convenció de que aquello fue una operación de la CIA. La década de los 70 proporcionó al escritor un clima de tensión y desconfianza que, unido a su estado mental, seguiría sirviendo como elementos a añadir en sus novelas. Por suerte, el 23 de marzo de 1972 fracasó en su intento de quitarse la vida ingiriendo una sobredosis de bromuro de potasio. Y a principios de 1973 denunció que recibía numerosas llamadas telefónicas amenazantes y decidió irse a Canadá sin su mujer, sin Cathy. Cathy se va a Canadá también. En ese país se enamoró de una mujer, otra más, llamada James. Cuando se calmó, regresó a California sin James. Y en Fullerton, donde se estableció, conoció a otra mujer llamada Linda. Pero la dejó y se casó con Tessa Busby el 18 de abril de ese mismo 1973. Al final de ese año tuvieron un hijo llamado Christopher. La verdad es que los primeros años de la década de los 70 no fueron nada aburridos para él. Tuvo un periodo de bloqueo creativo debido a la profunda crisis personal que hemos venido contando. Pero llega una alegría. En 1975, Philip fue galardonado con el premio John Campbell Memorial por su novela Fluyan mis lágrimas, dijo el policía. La trama de esta novela gira en torno a su protagonista, Jason Taverner, una celebridad con un programa de televisión que tiene 30 millones de espectadores. Es tan multimillonario que tiene hasta su propio coche volador que puede viajar a 2.000 km por hora. El caso es que tiene una experiencia cercana a la muerte y acaba despertándose en una sucia habitación de hotel, con algo de dinero, pero sin documentos de identidad. Lo que le sucede a continuación no te lo podrás creer. Es una historia que engancha desde el principio, una de mis favoritas de Philip. Por entonces atravesó una serie de alucinaciones creyendo vivir vidas paralelas. Una como él mismo y otra como un cristiano perseguido del siglo I. Lo describió como una especie de despertar religioso. Él mismo llegó a decir que esas alucinaciones eran una invasión de su mente por una mente trascendentalmente racional. Era casi como si hubiera estado loco toda su vida y de repente hubiera vuelto a estar cuerdo. Decía que los jueves y los sábados era Dios quien invadía su mente. Los martes y los miércoles pensaba que eran los extraterrestres. Y a veces pensaba que era la Academia de Ciencias de la Unión Soviética probando sus transmisiones telepáticas psicotrónicas de microondas. Quizás fuera esto último lo que le pasaba. Probablemente. Estas visiones místicas, por llamarlas de alguna manera, contribuyeron a esa percepción casi divina de sus últimas obras. Por ejemplo, en Una mirada a la oscuridad de 1977, describe la tragedia que conlleva el abuso de drogas, una experiencia que él mismo conocía bastante bien. Que por cierto, esta obra también fue llevada al cine en el año 2006 con un estilo visual muy peculiar y con un elenco que incluía a Keanu Reeves, Robert Downey Jr., Winona Ryder, Woody Harrelson. De aquellos últimos años de la década de los 70 también tenemos Radio Free Albemuth, otra novela distópica de Philip que escribió en 1976 pero que se publicó de manera póstuma en 1985. La historia va de un corrupto presidente de los Estados Unidos que anula las libertades civiles y los derechos humanos al postular una teoría de la conspiración. Vamos, que parece actual y todo. Esa novela que acabas de mencionar es la primera que aborda un concepto a tener presente en su vida y su obra: Valis. Ya hemos mencionado las visiones y los fenómenos perceptivos que padeció Philip a mediados de los 70 y que le hizo explorar posibles implicaciones filosóficas y existenciales. Pues bien, su hipótesis principal era que había sido contactado por una entidad trascendental que denominó eso, Valis, acrónimo de Vast Active Living Intelligence System, o Vasto Sistema de Inteligencia Viviente Activa. De este concepto surge una trilogía.
El primer libro de esta trilogía se llama precisamente Valis, de 1978. El segundo libro es The Divine Invasion, de 1980. Y el último, The Transmigration of Timothy Archer, de 1981. Unos meses después de la publicación de ese último libro, Philip empezó a tener problemas serios de visión. Y en lugar de ir al hospital, que fue lo que le aconsejó su terapeuta, se fue a dormir a su casa. Y allí al día siguiente fue hallado inconsciente en el suelo debido a un derrame cerebral. Ya en el hospital tuvo un segundo derrame que le provocó muerte cerebral. El 2 de marzo de 1982 fue desconectado del soporte vital y falleció, dejando inacabada una novela llamada El búho a la luz del día. Y tras su muerte, nace la leyenda. Los relatos de Philip K. Dick siguen inspirando a generaciones de amantes de la ciencia ficción. Y en lo que llevamos del siglo XXI, a muchos de sus escritos se le atribuyen cierta visión profética del futuro. Y por ser uno de nuestros escritores favoritos, le hemos dedicado este programa de Totus Podcast. S.K. Dick. ¡Oe! Gracias por escuchar y apoyar Totus Podcast. Síguenos en la web www.totuspodcast.com y en nuestras redes sociales. Hasta el próximo programa.